Buenas tardes, compañeros. El día de hoy estamos reunidos para socializar y discutir una serie de interrogantes en nuestra materia Manejo y Conservación de Suelos. Me presento, mi nombre es Natalia Alvarado García y yo vivo en la ciudad de Villavicencio. Estoy estudiando en la UNAD, Agronomía, séptimo semestre. Listo, ahorita sigo yo, ¿no? ¿Me oyen bien perfectamente? Sí, compañeros, le escuchamos. Bueno, mi nombre es Alejandro Sepúlveda Martínez, soy estudiante de agronomía, matriculado en el CEAD de Casillas Meta, actualmente vivo en el municipio de Lejanías y estoy cursando séptimo semestre. Okay. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Steven Costea, matriculado en el CEAD de Casillas, resido en el municipio de San Carlos de Guardameta, cursando octavo semestre. Okay. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniel Mauricio Paredes Murcia. Vivo en Granada Meta. Actualmente estoy cursando el curso de agronomía. Estoy pasando mi séptimo semestre. Ok, entonces yo creo que ya podemos empezar con las preguntas. Yo creo que la compañera Natalie puede empezar. Natalie, creo que... Compañeros. Sí, ya. Bueno, empecemos. Lo primero que nos pide la guía es, bueno, hacer una discusión sobre el concepto de degradación de suelos. Entonces, para mí, ¿qué es la degradación de suelos? Para mí la degradación de suelos es el deterioro en el suelo causado por procesos, bueno, puede ser de forma natural, pero digamos que los procesos antropogénicos, que es la actividad, las consecuencias de la actividad del hombre, pues han acelerado y han aumentado las causas por las cuales se desarrolla ese concepto, esa problemática de degradación de suelos. Básicamente se disminuye la calidad del suelo y ya pues no actúa como de la misma manera que lo haría en un entorno que no tenga este tipo de afectación. Ok, compañera. Bueno, seguido de lo que la compañera dice, pues en mi caso, creo que la degradación del suelo nos está afectando en los bienes y servicios. En los bienes quiere decir que por la degradación que se está originando, digamos, la construcción de casas o edificios o en sí, pues se está viendo dañada por esto. Y a su vez los servicios que nos presta la tierra a la hora de la producción, de la cultivación, lo que está ocasionando demasiado menos agro, digamos, en este caso en Colombia, podría yo decir. Okay. Digamos que estaríamos perdiendo propiedades físicas, químicas y biológicas a causa de factores de, digamos, de manejo excesivo de labores humanas, o sobrepastoreos, la pérdida de capacidad productiva, entre otras, como lo decía el compañero, pues función urbana y de plaguicidas en los cultivos. Todo eso ayuda a que el suelo pierda gran propiedad. Ok. Para mí la degradación de suelos hago semejanza actualmente a que lo que estamos viviendo ahorita. Actualmente estamos viendo, pues en mi zona del Ariari es una zona muy productiva, pero uno habla con los agricultores, con la sociedad como tal, y ellos cuentan de que no es lo mismo cultivar ahora a cultivar en tiempos atrás. Tiempos atrás eran áreas mucho más fértiles, eran suelos con bancos biológicos, con muchos microorganismos benéficos que esto ayudaban a la productividad y la estabilidad y el sostenimiento de cada uno de los cultivos establecidos en el terreno. Ahorita en la actualidad lo que estamos viendo es una degradación por cada una de las causas que ustedes están nombrando. Todo el tema de las aplicaciones de herbicidas, de plaguicidas, todo el tema de las escorrentidas, lisiviaciones, todo esto hace que la degradación del suelo haya acelerado ese proceso para que ahorita las producciones sean un poquitico mucho más inestables a como eran antes. Para mí esa es la degradación del suelo. Yo aportaría, digamos, algo más, pues es también el tema que esa degradación de suelo afecta también otros componentes ambientales, ¿no? Entonces también se va a ver afectado el agua, porque pues hay un tema de escorrentías, de arrastre de material,
sedimentación de las fuentes hídricas, el aire también se ve afectado, entonces es como algo que sí se le debe hacer manejo, sí se deberían mejorar como las políticas públicas, bueno, todo lo que se puede hacer al respecto, porque es un tema que no se degrada solo ese recurso que es no renovable, por cierto, sino que se afecta también el resto de componentes ambientales. Y finalmente, el tema del suelo sí es súper importante para la conservación de la especie humana, porque básicamente nuestra alimentación depende del suelo, ¿sí? Entonces, sí es algo de vital importancia, por decirlo de alguna manera. Hay que darle mucho cuidado y atención, sí, señorita. Sí, Bueno, perfectamente. entonces tenemos un segundo punto que es sobre el efecto de la erosión hídrica en el suelo. Efecto de la erosión hídrica en el suelo. Bueno, yo creo que primero deberíamos empezar como por qué es ese tema de erosión. Entonces, leía que la erosión es el desgaste de la superficie del suelo, que es ocasionado por el paso del agua o del aire. En este caso, como estamos hablando de erosión hídrica, pues es el desgaste que ocasiona el paso del agua. Entonces, cuando circula el agua por la superficie de la tierra, arrastra partículas de suelo y pues esas partículas son de diferente tamaño, pueden ser grandes o pequeñas. Y pues eso obviamente acarrea un tipo de consecuencias. Perfectamente, pues en este caso, sobre la erosión hídrica del suelo, yo creo que es algo que para los humanos no hay nada que hacer. Es algo literalmente que cuando hay erosión hídrica ya no podemos hacer nada. Lo que yo creo que deberíamos hacer es como fabricar ideas para no llegar a ese punto. Digamos, dándole una mayor capacidad de resistencia a la tierra. En este caso, pues, digamos que no se tumben las laderas o no se queme o no se tale, como para que esta no vaya al pasar del tiempo, se vaya como minimizando su fuerza para que cuando llegue la erosión hídrica o llegue la cantidad de lluvia no haya erosión, sino que haya más resistencia. Ese es mi punto de vista sobre ese aspecto. Sí, eso, pues la erosión hídrica viene siendo como, digamos, la pérdida de capacidad productiva de un suelo, ya sea pues por causas naturales o por efecto de las labores provocadas por el hombre. Digamos que es la capa superficial del suelo, que puede ocurrir en tres etapas. Digamos que la primera etapa sería el desprendimiento de partículas o terrones, o digamos por lluvia. El segundo sería el transporte de las partículas desprendidas por la lámina de agua que se provoca. Y tercero sería viendo donde terminan estos desprendimientos de partículas, donde es transportada por el agua y llega a un sitio indefinido, ya sea por la falta de energía. Ok, pues para mí el efecto de erosión hídrica en el suelo, yo le hago semejanza a lo que vivo acá. Es que aquí yo trabajo en una casa de insumos Sí. y lo que yo hago es ir a visitar cultivos y todo eso por medio de la empresa. Pongo este ejemplo, lo que pasa, la erosión hídrica para mí es cuando en un tipo de terreno, cuando tiene un gradiente, lo que uno debe hacer o lo que uno debe recomendar es hacer los trazados de forma horizontales, de forma horizontal en contra del gradiente para que no haya una escorrentía, la cual produzca una lixiviación de los productos y un arrastre de material orgánico o las moléculas de la tierra, para que este gradiente, porque los gradientes siempre van a, el agua va a hacer que el arrastre sea un poquito más fuerte y al ser más fuerte el gradiente va a arrastrar mucho más material. Entonces el material siempre lo van a estar arrastrando cada vez mucho más y esto hace que el suelo pierda tanto su fertilidad como su parte del terreno y esto hace que la capa del suelo vaya a disminuir cada vez más y esto al finalizar es la causa de que los agricultores digan es que el terreno ya no es como antes, es que el terreno no es tan fértil, es que el terreno no es tan productivo, pero es por causa del efecto de la erosión hídrica en el suelo que se está presentando actualmente. Y Bueno, Perfectamente. yo estoy de acuerdo con esa parte. No sé y si de pronto digamos, hay algo más que agregar. en mi caso,
No se le escucha, compañerito, está como entrecortado. ¿Me escuchan acá? Sí, un poco mejor. O sea, de acuerdo con el compañero, digamos, yo trabajo actualmente en una partera y, digamos, sí, digamos, es más que todo va, digamos, en los tiempos de sequía, cuando hacen sistema de riego. Hay lotes que, digamos, el trazado de las canales de riego no fue la correcta. Y cuando se mandan las bombadas de agua, eso desprendimiento de la capa superficial llega a otro extremo del lote. Y pues ahí van las quejas la parte de que se pierde gran parte de la materia orgánica, la parte superficial. Y pues no han querido dar como esas soluciones hasta el momento, sino que siempre pasan unos problemas y son las quejas, pero no. Es que por lo menos entre lo que yo leía, decía algo como que en el suelo hay partículas diminutas, ¿sí? O sea, que a simple vista no las podemos ver, o sea, muy, muy pequeñitas. Entonces, que cuando caía una gota de agua en el suelo descubierto, en la lluvia, por ejemplo, por efecto de la lluvia, entonces la cantidad de partículas que se desplazaba era grandísima, porque, digamos, para una gota de agua súper pequeña, pero pues para esas partículas tan diminutas, una gota de agua es como un bombazo de agua. Entonces, Sí. había leído algo como sobre eso. Y digamos también, aparte de eso, digamos que muchas veces no es bueno dejar, pues, así, pues, el suelo desnudo, sino siempre es bueno que haya, digamos, así sea una mínima capa de vegetación, Ujú. porque muchas veces están viciadas y se dejan el suelo desnudo, o sea, andan descubierto, y es cuando llegan esos tipos de problemas. Sí, señor, Y eso es cierto. para amortiguar los golpes y que no haya ese problema tan grande. Y por todo, porque El también golpe. creo que la vegetación como que sostiene el suelo, lo amarra, por decirlo de alguna manera. Entonces es como el experimento ese donde ponen las botellitas y una tiene plantas y la otra está solo tierra y la otra está, bueno, que son como tres maneras y cuando ponen agua, entonces en la que está el Y, suelo ¿no? completamente descubierto, entonces sale el agua súper negra, en la otra sale un poquito como amarillenta y en la que tiene las planticas, pues el agua sale limpia. Entonces también es como eso que hace la vegetación de sostener el suelo, de amarrarlo, por decirlo de alguna manera, y evitar que haya ese desplazamiento pues de suelo como tal. Sí, Ujú. Eso estoy de siempre, acuerdo con usted. digamos, se dejan, digamos, sí, en todo cultivo, pues, especies que son agresivas y las que son, digamos, de manera pacífica, las que no tienen, digamos, un gran impacto. Y siempre, pues, con selectivo, que, pues, a no acabar, digamos, con toda la parte negativa y dejar, es que, digamos, no son tan dañinas y que a contrario, pues, ayuda al cultivo. Sí, señor. Perfecto. Bueno, para el último punto, el tercer punto, nos pide que hablemos de la cuantificación de la erosión y los niveles de erosión según la USLE. Entonces, bueno, para empezar, esa USLE es una sigla en inglés que traduce la ecuación universal de pérdida de suelo. Entonces, esta es una herramienta que se usa para calcular las pérdidas de suelo ocasionadas específicamente por la erosión hídrica. Ujú. Okay. Bueno, sí, como lo mencionaba la compañera, esa fórmula, esa ecuación, pues surgió en Estados Unidos, si no estoy mal, en los años de 1930, cuando ya estaban todos preocupados de cómo dar una solución o cómo cuantificar el daño de las erosiones que estábamos viviendo en ese entonces. Entonces se notó por hallar esa ecuación. Entonces, ya los compañeros explicarán algo de la fórmula que trata sobre las hectáreas, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con esos factores. Okay. Pero, digamos, pues, Compañero, se le escucha entrecortado. debe ser más, el compañero Si quiere, cierre la que sigue. cámara para que, no sé si cerramos cámara ya, para que de pronto no sea tan pesado. Creo que he escuchado que mejora.
Sí, mejora. Creería que sí. Listo. Listo, pues ya mejor. Sí, Sí, ahí sí se escucha. Sí, digamos que la ULE, digamos que expresa el promedio de la pérdida anual de suelos. Digamos que en la fórmula, pues cada letra tiene su identificación, donde A pues sería la pérdida de suelo por unidad de superficie. La R es el factor de erosividad de lluvia. La K es el factor de erosividad del suelo. L es el factor de altitud de la pendiente. La letra S es el factor agrediente de la pendiente. La letra C es el uso y gestión del suelo. Y la letra E es el factor práctica mecánica de apoyo. Ujú. Ok. Bueno, pues esta USLE como tal, lo que busca como tal es una ecuación empírica que lo que buscaba era poder determinar y conocer y brindar esta información de cuánto era la pérdida anual del suelo, la pérdida anual que se llevaba en un transcurso de un tiempo determinado. Lo que querían era conocer y saber cómo se podía lograr conocer este tipo de valor, y lo que hacían era por medio de esta ecuación. Realmente, como lo decía el compañero, cada inciso tenía su valor para hallar, cada inciso tenía un valor específico, el cual indicaba el valor que intervenía para hallar el proceso, y así lograr conocer la pérdida como tal que se generaba durante el tiempo. Así que pues como tal la ecuación era una ecuación para ustedes para poder conocer la pérdida que se llevaba de un año a otro año, porque pues como se sabe año tras año, como lo hemos venido diciendo, el suelo se degrada mucho más, el suelo se está agotando mucho más. Entonces lo que se hace es que por medio de esta ecuación se puede hacer los análisis para así poder comprender cuánto es la materia orgánica que se está perdiendo año tras año y así llevar más o menos un estimado. Entonces yo creo que hasta ahí terminarían las preguntas, ¿verdad? sí, sí, señor. Esas son como, eso es lo que debíamos, pues, lo que hace parte de la discusión que debíamos hacer. No sé, por otro lado, como de pronto comentar lo del tema del mapa conceptual, no sé si les parece de pronto poner como ese concepto de degradación de suelo y sacar como por un ladito, porque bueno, la erosión es una de las maneras de degradación del suelo, pero pues no es todas. Entonces no sé si de pronto poner como el encabezado que fuera sobre degradación de suelos y de ahí para abajito pues como ir desprendiendo el tema de la erosión, como relacionarlo y ya empezar con los conceptos de la erosión hídrica y de pronto lo que nos piden de la USLE y Sí. también nos piden algo sobre el manejo, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer entonces para minimizar o para tratar de frenar un poco esa problemática ocasionada por la erosión y pues por la degradación en sí del suelo? No sé si lo piensen de esa manera. Sí, también pienso así, pienso que podemos acotar así cada una de las informaciones que subimos cada uno y poder complementar un solo mapa conceptual. Pero sí, Listo, compañerito. Natalie. Yo Sí, creo que terminemos la perfectamente. reunión y ya nos quedamos trabajando internamente en lo del mapa conceptual. Muchas gracias, compañero. Listo. Muchas gracias, Listo, compañeros. muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Bueno, buen día.